aquí están los resultados, Juan Roberto. Estamos a un año, ya comenzó la cuenta regresiva de las elecciones parlamentarias. Esto que ustedes van a verlo, hay que meterlo un poquito en el contexto político porque muchos de estos 27 candidatos en realidad van a hacerlo para el Senado, pero se lanzan como candidatos presidenciales para obtener nivel de figuración. Así que se están mezclando aquí escenarios a un año de las elecciones parlamentarias y a un año largo de las elecciones presidenciales que serán en mayo del año entrante. Así que esta fotografía es el resultado de un momento político de tensión, de crispación que tenemos en Colombia. Bienvenidos, es un gusto, los vamos a acompañar en estos minutos. Martín Orozco es el gerente de Invamer, que es la empresa que desarrolla esta encuesta contratada por Noticias Caracol y por Blue Radio. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Néstor. Buenos días. La primera pregunta, Martín, es si las elecciones, y vamos a ver resultados, ojo, sorpresivos, Juan Roberto. Les puedo anticipar que el candidato del presidente Petro, que todavía es funcionario del presidente Petro y que seguramente le va a dar el empujoncito, está en la patadita para Bolívar, ¿no? Para que se lance. El candidato de Petro aparece primero en la intención de voto en esta encuesta abierta, pero hay escenarios también más cerrados que vamos a ver enseguida. Si las elecciones, Martín, fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones? Sí. Resultados, esta es la primera pregunta. Sí, señor, el 41% de los encuestados dice que definitivamente votará y el 17,6% que probablemente sí votaría. Cuando uno suma esas dos cifras, es lo que normalmente tenemos de participación en las elecciones en Colombia, que da alrededor de un 58%. Ok, y aquí viene lo importante, que es la intención de voto. Primer lugar, a un año, Juan Roberto. A un año largo, primer lugar hoy en intención de voto, Gustavo Bolívar, el candidato, por supuesto, in pectore del presidente, candidato muy fuerte dentro de la izquierda. Los resultados, Martín. Gustavo Bolívar 11,8%, Sergio Fajardo 9,5%, Vicky Dávila 8,3%, Juan Manuel Galán 7,8%, que es el lote, digamos, de los primeros cuatro. Le sigue Germán Vargas Lleras con 7,3%, Claudia López con 6,8%, luego está Miguel Uribe con 4,8%, Daniel Quintero 4,7%, Alejandro Gaviria 4,4%, María Fernanda Cabal 4,2%, Iván Cepeda 4,1%, por hablar de aquellos de esos 27 que tienen más de 4% de intención de voto. Sí, y después hay un largo listado, Iván Cepeda, J.P. Hernández, María José Pizarro. Me sorprendió lo de María José Pizarro tan bajito, ¿no? Sí, no sale con una intención de voto grande, lo que significa que... 3,7% aquí. Sí, que Gustavo Bolívar está atrayendo más a ese sector de la izquierda. Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, 1,7%. Ese es el tercer lote, ¿no? Porque ahí podríamos empezar a ver quiénes están con una intención de voto de menos del 2%. Así es. Enrique Peñalosa, 1,2%. Susana Mohamed 1,1%, Carolina Corcho 0,9%, David Luna 0,9%, Paloma Valencia 0,8%, Andrés Guerra 0,7%, Roy Barrera 0,7%. Es decir, hay muchos candidatos. Juan Roberto, yo creo que vale la pena. Vamos a colgar la encuesta completa en las páginas, en Blue Radio y en Noticias Caracol, de manera que la gente pueda. Pero hay evidentemente aquí una cantidad de candidatos pitufinos, para utilizar un término muy... Y si hoy fueran las elecciones, Néstor, ganaría el no sabe, no responde. El 19,3% de los encuestados están indecisos. Es decir, que todavía hay mucho terreno. Néstor y Ricardo, y ahí hay un tema interesante. Ya vamos a desgranar sobre todo el lote, como dice Ricardo, el lote puntero. Pero bien vale la pena decir una cosa. Nosotros en Noticias Caracol arrancamos una sección que se llama Yo me creo presidente, precisamente entrevistando a muchos de esos que ni siquiera marcan el margen entre el 4 y el 5%. Pero me devuelvo al primer lugar, y si usted mira por regiones, Gustavo Bolívar, que es el candidato que va punteando, candidato no declarado, hoy funcionario del gobierno, donde mejor le va a Gustavo Bolívar es en Bogotá. Sigue siendo el Fortín, ahí es buena parte de la razón de por qué puntea. Lo mismo le va muy bien en Caribe, no le va tan bien en suroccidente, aquí en el Valle del Cauca, y por supuesto tampoco le va bien ni en Cafetera ni en Centro Oriental. Me sorprendió eso de Bolívar,
que estuvo tan relacionado, Martín, con los paros, con el estallido social de hace 4 años, y Bolívar medio flojo en el suroccidente de Colombia, que por otro lado, Martín, ha sido una plaza muy petrista. Sí, señor, está digamos, en un 7%, que digamos sería la segunda cifra de intención de voto en el suroccidente, porque la primera cifra la tiene Juan Manuel Galán. Es decir, que el suroccidente está muy repartido entre todos los candidatos que tenemos. Y además me llama la atención que tenga su fortaleza Gustavo Bolívar en Bogotá, según la encuesta, cuando en las elecciones para la alcaldía quedó tercero. No le fue bien a Bolívar en Bogotá. Sí, Ricardo, claro, esa es no una le buena fue bien. observación. Pero, ojo, Héctor, va ganando, pero todos son chiquitos aquí. No hay ningún candidato que esté descollando. Todos están en un claro que grupito no. de candidatos Claro que no, pero- menores. Claro que no, pero Bolívar debe sentirse satisfecho con los resultados sin Sin duda, duda. porque es un poco Pues es un claro. poco sorpresivo que un candidato del presidente Petro, con toda la controversia que genera este gobierno, pues esté punteando. Y tiene otro dato que yo creo que es importante en la encuesta, es que el nivel de conocimiento de Gustavo Bolívar está alrededor del 56%, casi 20 puntos menos que otros como Sergio Fajardo o Claudia López. Tiene para dónde crecer, Y sin embargo logra convertir ese 56% de conocimiento, incluso en alguno de los escenarios, en más de 30% de Sí, intención de voto. Héctor, sí. Eso es realmente un Sí, dato pero voy a fuerte. hacer aquí un ejercicio de Néstor. explicación para los oyentes. Es cierto que Gustavo Bolívar Martín es primero, pero si usted coge el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, de ahí en adelante todos son antipetristas, absolutamente todos. De hecho, más del 85% no quiere que el candidato sea del pacto histórico. Yo creo que eso también es importante verlo. Juan Roberto, yo no sé si ustedes en Néstor. televisión hicieron el ejercicio sumar a Fajardo, o sea, dable el ejercicio de sumar los votos Fajardo, Dávila, Juan Manuel Galán, Germán Vargas, Claudia López, Miguel Uribe, que son los que siguen, y eso suma 40 y pico % que hay allí. Así Entonces, Héctor tiene razón. Es sorpresivo que el candidato Sí. del presidente vaya ganando, pero el candidato del presidente tiene solamente el 11.8% de la intención de voto. Tengo Y si usted mira, perdón Martín, y si usted mira para anotar a la reflexión de Néstor, los demás candidatos que son reconocidos del gobierno, del petrismo, marcan muy bajito. Y usted destacaba lo de María José Pizarro. Tal vez una cosa también importante, Néstor, que hay que resaltar. Si usted mira esta primera foto y mira las siguientes de los 3, digamos, cuadros de punteros, pues ninguno se ha lanzado salvo Vicky Dávila, incluyendo a Bolívar, Fajardo tampoco, creo que Héctor lo resaltaba, Galán tampoco, Vargas tampoco, ya empezaron a recorrer el país, Claudia López también. Entonces, como todos dicen, tiene mucho que ganar. Y Néstor, si quiere, Entonces, dicho para eso, efectos Juan de los Roberto, resultados, Néstor, dicho, gana, hay otro cuadro gana, más perdón, pequeño. Juan Roberto, le hago esta precisión. Entonces, sobre Señor. la intención de voto, va primero el candidato o un candidato de Petro. Sí. Pero en intención de voto, si usted coge el mapa un poquito más amplio, no gana el petrismo. No gana. Y le tengo dos comentarios O no gana la izquierda, digamos. de su reflexión y la reflexión de Héctor. Uno es que la gente que se considera de izquierda es el 18.6% de los encuestados, mientras que la gente que se considera de derecha es el 32% y de centro el 25%. Los demás dicen no tener ninguna afinidad. Eso tiene que ver justamente con lo que está mencionando Mire, Néstor. si ustedes miran Si los yo- 6 si yo- primeros, si La yo fotografía- pienso- perdón, Luis Ernesto, si yo le pregunto a usted, Martín, como encuestador, el gobierno Petro o Petro con una izquierda dura, que es la que ejerce en el gobierno, movió al país a la derecha, ¿sería cierto desde el punto de vista estrictamente estadístico? Desde el punto de vista estadístico y mirando las comparaciones de los últimos años, las cifras no se han movido drásticamente, pero entre noviembre del año pasado, que fue esta última encuesta, y hoy sí creció la derecha un par de puntos. Y le menciono algo importante que estaba diciendo Héctor, y es que sí, el conocimiento de Gustavo Bolívar es el 56%, pero dentro de aquellas personas que dicen que sí van a ir a votar, que Es finalmente mayor. son los importantes, en este análisis es casi el 70% y tiene un favorable que está muy por debajo de los otros candidatos que están punteando, que son Fajardo, Vicky, Germán Vargas,
Juan Manuel Galán Néstor, y Claudia o López. solo un dato. Una gran conclusión de esta buena fotografía noticia- de hoy. La buena noticia para Bolívar, para Gustavo Bolívar, es que aparece primero aquí. Sí. La mala es que con estos datos que usted da, también tiene menos posibilidad de Tiene crecer. un techo Y, más bajito. Néstor, la que encuesta el hace de algo muy Néstor. interesante. La encuesta hace algo muy Luis Ernesto. interesante, que es medir absolutamente a todos los que han declarado algún tipo de intención, aunque registren muy poco porcentaje. ¿Qué logra eso? Explicarle a esos candidatos y al país que la dispersión de los candidatos en el centro, en la derecha, al único que está favoreciendo hoy en esta fotografía es al presidente Gustavo Petro y a su candidato Bolívar. Porque mientras que la izquierda está más unificada en torno a la figura del presidente, a su liderazgo polémico para algunos o no, los otros sectores, el sector de la derecha, el sector del centro, está muy, muy disperso. Y como vamos a ver más Eso es adelante, cierto, eso es cuando cierto. se reduce el número de candidatos, también empiezan a Claro, verse pero escenarios. fíjese esto, sobre espectro, Aurelio. Si usted mira los 6 primeros candidatos, que pueden ser el primer lote si hablamos en términos ciclísticos, usted suma al centro, si llegaran a tener eventualmente la posibilidad de unirse, tendrían un 24% de intención de voto. ¿Quiénes en ese centro, por Sergio Fajardo, Sí. Claudia López y Ah. Juan Manuel Galán, ¿correcto? ejemplo? Sí. La izquierda solamente tiene a Gustavo Bolívar, que es un 12%. Hablo de los 6 primeros, ojo. Sí. Y la derecha tendría 15,6%, sumando a Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras, que al final son del espectro similar. Eso le muestra que al menos en los 6 primeros candidatos, el centro tendría más opciones de llegar a la presidencia. Pero de la en cualquier República. caso, Sí, Néstor, Ricardo, pero lo que me parece que esta encuesta está mostrando es si pasa lo mismo que pasó con la alcaldía de Bogotá cuando Petro ganó la alcaldía de Bogotá. La diferencia es que en Colombia para elecciones presidenciales tenemos 2 vueltas, Álvaro, ¿verdad? Pero Sí. si no hay un candidato fuerte para enfrentar al candidato del petrismo, va a ganar el candidato del petrismo. La dispersión Claro, pero favorece al Incluso, petrismo. incluso Néstor, ya se convirtieron casi en 3 vueltas por el tema de las consultas. Entonces, ahí arranca en realidad. el Néstor. tema. La ventaja de medir a todos los candidatos, Néstor, es que permite sumar y ver que los 3 lotes están más o menos parejos, izquierda, centro y derecha. Sumando los candidatos, cada grupo tiene alrededor de un tercio. Es decir, cualquiera puede ganar. Pero la conclusión más política es que esa oposición férrea a Gustavo Petro, que muchos creían que iba a anularlo, pues no ha sido muy efectiva para diezmarlo electoralmente, y que las elecciones no van a ser mucho sobre cómo va el gobierno, sino sobre la polarización. Álvaro, el candidato del presidente es primero, pero tiene 11%. Me está diciendo como si el candidato del presidente tuviera el 60%, la mayoría. Estoy diciendo lo que acabo de decir, que si usted suma los candidatos, el petrismo es competitivo con los otros 2 sectores, es decir, no han logrado diezmarlo electoralmente. No, el y petrismo muy no es posiblemente la elección competitivo. no va a ser un No, referendo no sobre es- si el gobierno fue bueno o malo, No es sino cierto. sobre las partes. Los 2 candidatos petristas, los 2 principales, suman el 15% de la intención de voto. ¿Cuál petrismo competitivo? Sí. Si el presidente Petro, y ya vamos a ver la imagen del presidente Petro, Martín, Sí, señor. se lo planteo, Juan Roberto, disculpen, se lo planteo a usted como pregunta. Sí. Si el presidente Petro está en lo mismo de siempre en esta encuesta, 35%. nivel de aprobación más o menos una tercera parte del país. Así es. Que es en lo que ha estado, y usted sabe que se lo he dicho desde el primer momento, es en lo que va a estar. Sí. Esa es la base del presidente, eso es lo que tiene el presidente. ¿Por qué los candidatos del presidente, entre los 2, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, y usted puede meterle el 1% del resto, de Caicedo, de María José Pizarro el 3%, no suman más del 20%? Porque no son Petro. Eso Porque es, no eso son- es. No endosa. Eso es, Y eso hay, es. y hay muchas Sí. anécdotas pues de personas que han tenido una aprobación incluso del 85-90%. Justo hablando de Quintero, eso ocurrió en Medellín, y el candidato de Federico Gutiérrez terminó con el 5% de votos. Es decir, que no necesariamente los posibles candidatos... de Daniel Quintero. No, el de Federico Gutiérrez terminó en el 5 y Federico tenía una aprobación de más del 80 y ganó Quintero. Ah, cuando ganó Entonces, Quintero, eso para explicarle que No no endosa. necesariamente el 35% que tiene Gustavo Petro es endosable a cualquier persona.
Sí, Néstor, si le parece, para ver un escenario, y quisiera que Martín nos ayudara a entender ese ejercicio que se hizo, después de la foto grande de los 27 que se ubicaron en esa lista, se hizo una selección, una depuración de 9. Sí. Y quisiera que Martín, mientras vemos el gráfico, nos explicara por qué se hizo esa selección de estos 9, y si ustedes ven, ahí cambia el panorama un poco, estando punteando Fajardo y Bolívar. Sí, justo lo que queríamos hacer era hacer un escenario más estrecho para ver qué pasaría si esos que marcan poco no estuvieran ahí, y seleccionamos como a los 3 principales de cada espectro político, de cada sector. Ahí lo que ocurre es que cuando quedan 9 y salen los demás, Sergio Fajardo recoge un poco más de esa intención de voto que tenían los otros y pasa a liderar con el 16.7%, Gustavo Bolívar el 16.4%, Vicky Dávila el 11.8%. Este gráfico que estamos viendo, sí, es ese, Martín, ¿verdad? Así es, sí señor. Juan Manuel Galán 11.3%, Claudia López 10.5%, Miguel Uribe 9.6%, Germán Vargas Llera 8.2%, Daniel Quintero 8% y María José Pizarro 5.1%. Para estos efectos, reducido el número, pasado de 27 a 9, se aprieta un poquito la cosa, pero le sigue yendo bien a Gustavo Bolívar. Le sigue, sigue empatado aquí con Sergio Fajardo. Y ahí sí se sigue haciendo el ejercicio, Néstor, de sumar por las supuestas tendencias ideológicas en las que estarían divididos los candidatos, estarían casi todos cerquita al 30. El 30 que se decía que el presidente Petro no era capaz de endosar, 29.5 pues exactamente. A Quintero, se lo suma a Quintero, a Pizarro y el 16 de Gustavo Bolívar. Y los otros están llegando más o menos a lo mismo, porque la derecha pues tiene el 11 de Vicky Dávila, 9 de Miguel Uribe y 8 de Vargas Lleras, y eso vuelve y le da 29.30. 29.2%, exactamente. O sea, y lo del centro, pues usted le suma a Claudia, Héctor, Juan Manuel Galán y a Sergio Fajardo y le da 31. Podríamos decir que uno de los grandes resultados, Martín, Juan Roberto, de esta encuesta es que el país está dividido en 3 tercios: centro, izquierda y derecha, ¿verdad? Sí, con un poco más hacia el centro. El centro tiene el 38%, un poco más. Está un poquito por encima de la izquierda y la derecha. Centro es Sergio Fajardo. Más o menos, sí. Claudia López. Juan Manuel Galán. Y Claudia López. Que ahí está 27, 28%, y Claudia López, que ahí está 38%, sí, efectivamente.